de quien ilegítimamente se ha apoderado de ella. ¿Listo? Hola, Iris. Entonces, plenamente vamos a hablar de acá del hurto. ¿Qué encuentran ustedes como particularidades de tal tipo penal? Profe, yo encuentro, o sea, no entiendo. ¿Qué no No se entiendes? configura solamente no sé, con yo llevarme ¿qué? Los 500.000 pesos. Pues No, por... no, 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 no Sí, me quiero eso es un hacer hurto. explicar. No, sí, no, bueno. ¿Qué pasó, Milena? ¿Se arrepintió? Bueno, listo. No te escucho, está apagado el micrófono. Profe, para cualquier hurto de cualquier cosa, Ojo, solo son la pena será de prisión de 1 a 2 años. depende, porque existe el Sí. hurto simple y el hurto calificado, que es el que veremos ahorita. Entonces, el hurto calificado va a versar sobre ciertas circunstancias de carácter particular que hacen más gravosa la pena del hurto. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que Milena tiene un carro y Milena me presta el carro y bueno, me lo das para que yo lo cuide. O le digo, venga, Milena, yo le voy a arreglar la tapicería de su carro. ¿Sí? Le estoy arreglando la tapicería del carro y yo digo, uy, marica, pero pues yo necesito salir hoy con alguna chica de cumpleaños el jueves y no tengo carro. Pues digamos que, no, que uno pudiera salir y no tengo carro, y pues voy a coger el carro de Milena, ya que lo estoy utilizando yo. Y cojo y recojo, no sé, pongamos a alguien de ejemplo acá. Recojo a Natalia Pira, que es la chica con la que voy a salir. Entonces la recojo y estrello el carro de Milena. ¿Hablaríamos de hurto? No, ¿Por qué? porque no se lo robó, profe, sino solamente, pues fue y se lo tiró, pero Ah, no, no ha bueno. salido de Es mi decir, propiedad. que yo sí estoy reconociendo la propiedad de Milena. En el hurto no se, o sea, se reconoce esa propiedad y se sustrae, es decir, se sustrae esa propiedad. Es decir, que yo siendo consciente de que eso no me pertenece, ¿sí? Lo ingreso a mi patrimonio de manera arbitraria, desconociendo el legítimo propietario de ese mueble, porque hablamos de un bien mueble. ¿Listo? Entonces, ahí sería el hurto. ¿Sí? Es decir, sacar Profe, de esa esfera de propiedad de esa persona ese bien, señora. o sea, si por ejemplo yo me encuentro en el salón, Mm, 1.000.000 de pesos y me sí. lo llevo, no Mm. sería hurto, porque yo no sé quién era, entonces, pues, ¿Y tú no puedes preguntar? ¿pero sería hurto? No, yo no reconozco quién era. ¿Lo encontraste en el salón? Me dice que Sí, tengo que por eso lo pongo, determinar. o Por sea, eso, una cosa es que uno se lo encuentre en la calle y otra cosa es que yo me lo encuentre en un salón de clase o que sepa de quién puede pertenecer o que tenga al menos el indicio de quién puede pertenecer. Si tú te lo encuentras en el salón, pues puede ser de alguno de tus compañeros, ¿sí? O del profesor. No, el profesor no tiene toda esa plata. De alguno de tus compañeros. Entonces, es de alguno de tus compañeros, pues tú ya tendrías el indicio de que eso le pertenece a otra persona. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, con el tema del celular, pues quizás no se puede hablar del dolo, uno se encuentra un celular en la calle, pero ¿qué es lo mínimo que uno puede hacer? También como por decencia, pues devolverlo o buscar de quién es, no apagarlo y quitarle la SIM. Porque en últimas, uno está buscando ¿qué? Pues sustraer de esa esfera de dominio, pues ese bien. ¿Sí me hago entender? Listo. Cuando hablamos ¿qué del hurto, pasa, señora, por ejemplo, cuando los nervios a usted lo llevan a robárselo casi? ¿y por qué los nervios? Marica, uno es consciente. Profe, por ejemplo, O sea, yo yo soy me de un pongo carro. nervioso y me saco 1.000.000 de pesos. Marica, o sea, No, por ejemplo, usted se encuentra el celular, ¿sí, profe? mm, Y usted se lo lleva, pues en ese momento, porque usted mm, que lo va a dejar ahí tirado, no sé qué, pues el listo, celular se lo sí. lleve a alguien más o algo así. Entonces, pues usted lo lleva.
Y luego comienzan a decir, no, que se robaron el celular, terrible, y usted, profe, se pone súper nervioso y dice, no, ahora van a decir que yo fui una rata. No, eso me van a detectar. ¿Qué va a hacer usted? Pues usted va a tratar de ocultar el celular, pero no fue su culpa, sino fue la presión social. ¿Cuál presión social? O sea, usted es plenamente Pues claro, consciente. el mío, Si se lo profe. encuentra usted, el que nada, así como ustedes en los parciales, el que nada sabe, nada teme. Entonces, pues el que nada debe, nada teme. Sí, claramente. O sea, básicamente va a ser lo mismo. Sí, yo no me puedo escudar, por ejemplo, en un temor insuperable. ¿Por qué? O sea, si yo sé que eso no me pertenece, pues yo tengo la obligación de entregarlo. ¿Sí me hago entender? Estoy sustrayéndolo de la propiedad o la esfera de dominio de otra persona. Listo. Cuando hablamos del hurto, pues vamos a hablar de un tipo penal de resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Pues efectivamente afectar ese derecho patrimonial de la otra persona para que ese elemento ingrese a mi patrimonio personal o el patrimonio de otra persona. ¿Listo? Es un tipo penal de lesión, no es de peligro. Se afecta directamente el bien jurídico del patrimonio económico. Y es de ejecución instantánea porque se configura desde el mismo momento en que se sustrae ese elemento que no hace parte o que no me pertenece, que le pertenece o que está en la esfera de dominio de otra persona. Ojo, ¿hablamos de un tipo penal en blanco o no? Sí, ¿Por qué, porque, Camila? Porque se tiene que remitir al Código Civil para saber que es un bien mueble. Efectivamente, muy bien. Nos tenemos que remitir a una norma de carácter extrapenal, que en este caso será el Código Civil, para que me determine qué se entiende o a qué hace referencia la existencia de un bien mueble. ¿Listo? Básicamente sería eso. Qué pena que lo silencie a veces, pero es que dejan el micrófono prendido y genera ruido de ambiente y ves que compré diadema, entonces eso, pues se escuchan más los ruidos. ¿Sí? Y lo compré para escucharlos mejor. Ay, el lobo feroz. Y no sé qué, uy, eso sonó muy raro. Saquen a quienes de la conversación, por favor. El baile en Facebook como que le está haciendo daño. Para que vea. Ay, Dios mío. Bueno, como elementos normativos hablamos de que sea una cosa ajena, ¿sí? Y que sea una cosa mueble, ¿sí? Yo no puedo hablar de un hurto en una casa o no puedo hablar de un hurto de un niño, ¿sí? Por ejemplo, es común encontrar en los medios de comunicación, es que se robaron un niño. Uy, marica, o sea que un niño es una cosa mueble, ¿sí? O, por ejemplo, cuando el man está en conquista y le dice, ¿te puedo robar un beso? Marica, ni que mis besos fueran una cosa mueble. Sí, algo así, o sea, Profe, y Te entonces voy a ahí robar tu cómo corazón. ¿cómo Iris? ahí- Iris, no se te escucha nada. No sé si sea solo yo. Iris, hola, Iris, profe. señora. Uy, uy, yo dije que le pasó al profesor. Kenneth, Iris, Señor, dime, ¿qué vas a decir? que pues ahí con lo del niño, ¿cómo sería? ¿Sería secuestro? Pues evidentemente, porque es que el niño no es una cosa. Sí, hay niños que parecen cosas, sí, pero no es una cosa. Efectivamente, ese niño no sería una cosa, es una persona. Entonces hablamos de
que sería un secuestro. ¿Listo? Profe, con la venta de cosa ajena. Pero es que la venta de cosas ajenas es un negocio legítimo. ¿O no? ¿Sí? Pues sí, hasta Yo cierta estoy en medida. desacuerdo de eso de la venta de cosas ajenas. Yo también me parece que es un problema. O sea, ¿cómo van a permitir eso? Dígale a los civilistas, yo solo hablo del hurto. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de un nuevo uso de confianza. En materia Pero, penal. por ejemplo, cuando se genera, bueno, volviendo al tema de la cosa ajena, digamos, cuando se demuestra que efectivamente como que hubo ese perjuicio, ese daño, Pues la mala fe, podríamos huevón, hablar díganlo en términos jurídicos, la mala fe. de eso sería más, no, pues, que, sin que entrara la mala fe. O sea, es que no sé cómo darme a entender. Yo tampoco le entiendo. Pero me explico mejor. Pero Bueno, la pienso. vamos avanzando y van pensándola. ¿Listo? El sujeto activo, ¿quién va a ser? Pues indeterminado de carácter singular. Puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona quien ejecute la conducta punible. ¿Y el sujeto pasivo quién es? Pues a la El persona Estado. que se le hurtó. ¿Por qué el Estado? El No, dueño del patrimonio. Porque, bueno, voy a decir por qué. no. ¿Por qué, Milena? No, La, ¿Por qué qué? Porque usted, profe, dijo indeterminado. que la propiedad privada, bueno, que el Estado colombiano tiene que proteger la propiedad privada. O sea, tiene esa obligación. Debe garantizar la protección de la propiedad privada y no lo está garantizando con la existencia de un tipo penal de hurto, pues lo está garantizando. Pero ojo, ¿quién es el titular del bien jurídico del patrimonio? Pues el dueño de la cosa, ¿sí? Entonces también es indeterminado, profe, sí. Sí, puede ser una persona natural o una persona jurídica que sea dueño o que tenga la titularidad del derecho de dominio sobre la cosa o sobre el bien. Profe, una pregunta. Nora, ¿El objeto material sería real? sí, exactamente, pues se me adelantó un poquito, pero sí, el objeto material es de carácter real, porque estamos hablando de un objeto. ¿Listo? Listo. ¿El verbo rector cuál es? Pues es de carácter simple y es el hecho de apoderarse. Entonces, ojo, apoderarse, ¿sí? No hurtar. Hurto es el delito, la denominación del delito. ¿Y qué es apropiarse? Pues sustraer del patrimonio de otra persona un elemento, que en este caso es un bien mueble, e ingresarlo a mi patrimonio. Por eso estamos hablando de apoderarse, ¿sí? Es decir, hacer ánimo de señor y dueño de la cosa cuando no se tiene y de manera ilegítima se apodera de ella. ¿Sí me hago entender? Es que ese elemento que le pertenece a otra persona ingrese a mi patrimonio. ¿Listo? El objeto jurídico. Entonces, el objeto jurídico va a ser, ¿cómo sacó este huevón de acá? Listo. El objeto jurídico va a ser el siguiente. Perdón, Kenneth. Listo. ¿El objeto jurídico cuál va a ser? Pues evidentemente el patrimonio económico de carácter privado. La defensa del patrimonio económico de carácter privado. Ese es el objeto jurídico del delito de hurto o del tipo penal de hurto. La defensa económica. No, la defensa del patrimonio económico privado. La defensa del patrimonio económico privado. Ese es el objeto jurídico de protección de este tipo penal. Ahora sí, cuando hablamos del objeto material, pues hablamos de un objeto material de carácter real, porque la conducta recae sobre unos elementos, sobre unas cosas, es decir, sobre un bien mueble. Entonces, efectivamente es de carácter real. ¿Podríamos hablar de concurso? Sí, podríamos hablar de concurso homogéneo sucesivo de esta misma conducta. O, por ejemplo, podemos hablar del concurso heterogéneo
por ejemplo, con el porte ilegal de armas. Podemos hablar de el concurso con concierto para delinquir siempre y cuando existan unas circunstancias particulares que ya las tocaremos cuando hablemos del hurto agravado. Pero podemos hablar de ese concurso de conductas punibles con el hecho de concierto para delinquir, o por ejemplo con el porte ilegal de armas, ya lo había dicho, o en concurso con homicidio agravado, ¿sí? También podríamos encontrarlo. ¿Me escuchan? Ay, hijo de madre, se paró esta vaina. Compañeros. ¿Me escuchan?